Querida iglesia Teruel, buenas noches tengan todos ustedes. Pues hoy vamos a iniciar, ¿verdad?, el capítulo número 9 de Segunda a los Corintios. Y bueno, el apóstol Pablo va a estar hablando respecto a lo que ya habló mucho en todo el capítulo 8. Se puede decir que estos dos capítulos podrían estar unidos, ¿verdad? Pero, pues como ya lo tenemos nosotros separados, pues en algún sentido también tenemos que tratar de unir lo que dijo en el capítulo 8 respecto a lo que va a decir en el capítulo 9. Así que nuestro estudio, uniéndolo con el capítulo 8, que hablábamos precisamente de la ofrenda, bueno, en este caso ya el apóstol Pablo va a hablar de una ayuda directamente a los fieles. ¿Cuáles fieles? A los fieles de Jerusalén, que va a exponer a lo largo de este capítulo respecto a hablar de detalles de esta ofrenda para los santos de ese lugar, y va a proveer precisamente reglas, va a proveer detalles, va a proveer condiciones que son necesarias para que los fieles ofrenden como Dios ha establecido dentro de las iglesias, y estas a su vez funcionen, ¿verdad?, correctamente y no bajo los criterios humanos. Y serán estas reglas las que rijan dentro de las iglesias de ese entonces como hasta el día de hoy. Así que les invito a que vayamos ahí a la Biblia, ¿verdad?, en el capítulo 9 de Segunda a los Corintios, y dice el verso número 1: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Bueno, aquí el apóstol, a simple vista, se puede decir que para Pablo no es necesario precisamente recordarles a los corintios lo que ha quedado bastante claro, ya que pues para él es completamente seguro del deseo de los corintios que ellos mismos tengan la intención de poder contribuir con la colecta, con la colecta que se estaba haciendo para los pobres de Jerusalén. ¿Por qué razón los mencionamos? Porque en el capítulo 16 de la primera epístola, de los versos 1 al 4, bueno, menciona algo muy importante. Dice ahí, y refiriéndose a la misma ofrenda, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Está hablando directamente a los corintios, pero también les dice, bueno, así como yo les dije a aquellos hombres, ¿verdad?, que estaban en Asia, también les digo a ustedes: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Claro, porque lo que está diciendo no es que se haga de forma apresurada, sino que en su momento se recoja completamente lo que ya a lo largo del tiempo ya se ha estado juntando. Y cuando haya llegado, dice el verso 3, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo no duda por ningún momento de la misma sinceridad de estos hombres, y el apóstol esperaría, ¿verdad?, el informe de los tres enviados que había mandado, el caso de Tito y los dos hermanos que no se mencionan en el capítulo 8, pero están plasmados ahí en el verso 18 y en el 22, a quienes va a escuchar detalles de esta colecta y también, bueno, pues detalles de los mismos corintios, ¿no? El por qué tardaron tanto, y bueno, como hemos dicho en repetidas ocasiones, que ellos, después de un año pasado que habían estado muy entusiasmados, el evento que había habido dentro de la misma iglesia de aquella persona que había cometido pecado, pues también frustró un poquito las intenciones de los mismos corintios dentro de la grey, y las reprensiones del mismo Pablo como que hizo que decayeran los ánimos, y ya como que dijeron, bueno, pues vamos a dejarlo para después y retomaremos. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Bueno, para el verso número 2 vemos claramente cómo es que dice aquí el apóstol Pablo: pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia,
que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Aquí el apóstol Pablo lo que está mostrando es que ayuden, y le está diciendo a los corintios, ayuden porque ustedes tienen un buen corazón. Así que se puede decir que él está admirando el entusiasmo de los mismos corintios y se siente orgulloso de ellos al grado de mencionarlos y de jactarse en su momento delante de los mismos macedonios. Y usa las mismas palabras que mi Señor Jesucristo usó o utilizó al momento de dirigirse a las 7 iglesias de Asia Menor, al decir, yo conozco tus obras. Y lo mismo está diciendo aquí, porque yo conozco vuestra buena voluntad. Y en algún sentido son las mismas palabras, yo conozco tus obras. Mi Señor Jesús las utiliza en Apocalipsis en el capítulo 2, hablando de todas estas iglesias, e inició con la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Pero también Pablo lo que no desea es ejercer una presión, a lo mejor por medio de la fuerza, o obligarlos a ofrendar, o por la autoridad que tiene sobre ellos. No, no es así. Lo que él hace es que estimula la obediencia voluntaria y que cada uno ponga una acción de forma personal al momento de desprenderse lo que está dispuesto a dar de acuerdo a lo que dictamine su corazón, ¿verdad? Y como el mismo apóstol Pablo es un hombre de acción y es un hombre de palabra, bueno, enseña a todos, ¿verdad? Tanto los Gálatas como los Corintios, como los de Éfeso, a que ellos imiten su fe, imiten sus acciones, ¿verdad? Y por ello es que también en la primera de Corinto, en el capítulo 11, verso 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces podemos ver claramente cómo es que si aquí el apóstol Pablo dice en esta segunda parte, pues conozco, ¿verdad? Pues conozco, estoy exactamente en el verso número 2, pues conozco vuestra buena voluntad, ¿verdad? Y dice, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparado desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Esto significa que Pablo pone como ejemplo a los miembros de la iglesia de Corinto ante las iglesias de Macedonia. ¿Cuáles eran estas iglesias de Macedonia? Bueno, Filipos, Tesalónica y Berea, porque el entusiasmo de los mismos corintios inspiró a los macedonios a tener la disposición de dar. Pero si vemos en el capítulo número 8, de los primeros versos, resulta que el apóstol Pablo le habla a los corintios poniendo como ejemplo a los de Macedonia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? En algún sentido, lo que hace el apóstol Pablo es que le habla a unos enorgulleciéndose de otros, y a su vez a los otros también le habla con el orgullo de tenerlos también por lo que hacen. Esto significa que existe una edificación mutua entre los mismos fieles, y esto ayuda porque cuando hablamos bien de una persona, ayuda a que otros se animen también para hacer lo mismo. Y se pudiera decir que las acciones de los corintios, cuando un año antes ya habían iniciado con la colecta, esto provocó un ánimo pronto en los macedonios para que los macedonios, como ya hemos dicho en otros estudios, dieran más allá de sus propias fuerzas. Así que Pablo atribuye todo esto no precisamente a su autoridad sobre ellos, porque como si él fuera el que fundó la iglesia, y de hecho así fue, pero no está utilizando todos esos argumentos como para decirles, ustedes tienen que ofrendar, sino que él le atribuye todo esto a la gracia de Dios, quien obró en los corazones de la gente de Macedonia, como también obró en la gente de Corinto. Así que los macedonios en su momento imitaron las acciones de los corintios y hasta las superaron, convirtiendo las palabras en acción. Y por otro lado, estas mismas obras transformaron en ejemplo para los mismos corintios. Entonces, si bien estando con los macedonios, el apóstol Pablo hablaba bien de los corintios, bueno, cuando manda la carta de los corintios, pues también enaltece a los mismos macedonios. Entonces,
Aquí se forma un círculo de mutua edificación ante el apóstol Pablo, y así es como funciona el estar edificándonos unos a otros. Siempre debe de ser un ir y venir. Nosotros siendo ejemplo para otros, nosotros motivando a los otros, para que los otros también nos puedan motivar a nosotros. Y esto va a ayudar a que constantemente todos vayamos creciendo, animándonos, madurándonos en la fe. Porque si no lo hacemos nosotros mismos, ¿quién lo hará? Así que en medio de todo esto debemos de entender que cada vez que nosotros podemos motivar a alguien, hay que hacerlo con un ánimo ferviente de corazón, porque algún día tú vas a estar en la posición de él y él posiblemente estará en tu posición que estás en este momento. Así que esto va a ayudar, y siempre es necesario que nos vayamos animando unos a otros, ¿verdad? Dice ahí el verso número 2 en su segunda parte, ¿verdad? Que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Aquí el apóstol Pablo también les está diciendo, oigan, ayuden para motivar a otros, por favor, ¿verdad? Entonces Pablo es abierto y sincero con todos los destinatarios de esta carta y les dice, oigan, yo ya les informé a los macedonios que ustedes ya estaban listos desde el año pasado. Y qué bueno que fue así, porque eso trajo un efecto motivador para todas las iglesias. Así que, si en un momento dado tú estás pasando por una circunstancia difícil, una problemática a la cual nadie puede ayudarte, algo que en su momento tú solo sientes y sientes una opresión en tu corazón, bueno, pues esto siempre, cuando tú escuchas una motivación de otras personas y cómo han salido de sus problemas, bueno, esto ayuda también a que nosotros sepamos la forma en que, si bien salieron algunos de algún problema, nosotros también podemos salir de los mismos, orando, clamando a Dios y viendo cómo es que ellos lo hicieron, ¿verdad? Ahora, Acaya, siempre decimos Acaya, pero no decimos, bueno, ¿dónde está? Es la provincia romana que comprendía todo el sur de Grecia, o sea, y su capital era precisamente la provincia de Corinto, ¿verdad? O la ciudad de Corinto, donde se encontraba la iglesia madre, y que ella proveía a todas las congregaciones de alrededor, ¿verdad? Como ya lo vimos en el capítulo 16, en el verso 1, ¿verdad? Así que Pablo está mencionando la provincia aquí, Acaya, en lugar de estar hablando de la ciudad. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Lo que estamos hablando. Bueno, aquí hubo un hecho muy positivo, que todas las palabras del apóstol Pablo a los corintios indujeron a muchas personas en Macedonia. ¿Quiénes? Las iglesias de Filipo, las iglesias de Tesalónica, las iglesias de Berea, a contribuir en la colecta. Entonces pudiéramos ver un ejemplo para nosotros hoy día, que de forma positiva, al ver los ejemplos que aparecen en la Escritura, de cómo estos hermanos proveían directamente a la iglesia de Jerusalén, esto nos debe de motivar a nosotros, porque cada vez que leemos la Escritura, la leemos en primera persona, vemos que nosotros debiéramos hacer a veces lo mismo, el poder proveer, si ya no las iglesias, a otras personas que tienen necesidad, ¿verdad? Como las mismas iglesias gentiles, las de Galacia, ¿verdad? La iglesia de Derbe y de Listra, que eran las iglesias que estaban en Galacia, bueno, pues también estaban listas para poder ofrendar, como lo vimos en la primera de Corintios, en el capítulo 16, verso 1. Y de igual forma, las mismas iglesias que estaban en la provincia de Asia, que incluía pues a Éfeso, ¿verdad? Representadas también por Tíquico y por Prójimo, ellos también estaban listos directamente para ofrendar, o sea que nada más estaban esperando a que pasaran para entregar directamente su donativo que iba para Jerusalén y para ayudar a todos los hermanos. Aquí podemos ver que todas las iglesias sabían de la problemática, sabían de las circunstancias de lo cual vivían aquellos fieles en Jerusalén. Y podemos ver que a través de las oraciones entre unos y otros tenían la carga y el peso en su corazón de poder ayudar a aquellos que tenían necesidad. Por ello es que el verso número 3 dice así: pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como ya lo he dicho, estéis preparados. O sea, ¿preparados para qué? Para entregar
la ofrenda que ya tenía tiempo que la estaban recolectando, como todas las iglesias, ¿verdad? Lo estaban haciendo por esa necesidad que había lejos. Entonces, Pablo aquí les va a aclarar directamente a los hermanos enviados a Corinto, sobre todo decirles directamente a los corintios que estos hermanos, bueno, pues habían llegado a desempeñar una actividad o una tarea que no era precisamente para administrar los dineros, tampoco para controlar estos mismos dineros y disponer de esta colecta como ellos dispusieran. No era así, sino que ellos fueron enviados para darle gloria a Dios. ¿Y qué es esto? Dice, bueno, pues entonces ¿a qué fueron los hermanos? Bueno, aparte de que iban por la colecta, ellos no tenían la autoridad para poder tomar y disponer de esta colecta. Ellos solamente fueron a ayudar a los corintios a que se recolectara todo ese dinero, porque era en varios lugares, y les iban a enseñar de qué forma no se iba a administrar, no se iba a controlar, sino que les iban a decir para qué era. Entonces, aquí vemos claramente cómo es que Dios estaba utilizando a estos hombres para que también ellos, los corintios, supieran y se enteraran lo que se estaba haciendo y cuál era el destino de este dinero. Entonces, para Pablo también aquí, al momento de decir que ellos le daban gloria a Dios, bueno, pues Pablo dice, el hecho de que nosotros o ustedes se sientan tener gloria, bueno, pues nosotros tenemos que decir que la gloria solamente es para el Señor. Entonces, él lo único que está tratando de decir o implicando es que si van a glorificar algo con sus actitudes, que lo primero que hagan es glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque claramente la Escritura dice más que el que se gloríes en el Señor. O sea que toda nuestra actividad ministerial, todas nuestras palabras, todas nuestras acciones, todo lo que hacemos, debemos de hacerlo de una forma humilde, secreta tal vez, e inclusive buscando ser bastante discretos en cuanto a toda actividad. No está diciendo el apóstol Pablo, oigan, vengan a tocar trompeta de todas las cosas que están haciendo ustedes. Pues no se trata de gloriarse en ello, se trata de darle gloria a nuestro Dios. Así que el apóstol Pablo lo está demostrando en su momento por el agradecimiento y alabanza que tiene al Señor. Y esto, bueno, estaba trayendo una mutua edificación para todas las iglesias. Así que en medio de todo esto, pues vemos que el apóstol, pues sabe que todas las iglesias están también participando en esta colecta, pero no quiere ver a los corintios rezagados o perdiendo el liderazgo que han ostentado a lo largo del tiempo, porque si bien él se jactaba de ellos, bueno, pues quiere que los corintios se pongan en acción, demuestren su amor a la iglesia de Jerusalén y también a estos tres hermanos que habían enviado Pablo y los de las iglesias de Macedonia, que es en este caso Tito, y los dos que no están mencionados en el capítulo 8, versos 18 al 22. Entonces, pudiéramos decir, ¿verdad?, que las palabras de Pablo deben entenderse de forma positiva, como unas palabras de aliento y no unas palabras de reprensión, porque él desea que el celo que hay en los corintios se manifiesten en obras y no solamente en palabras. Y esto debe de ser una exhortación para nosotros. Nosotros podemos hablar mucho, decir muchas cosas, pero nuestras acciones van a decir mucho más que nuestras propias palabras. Puedo decir que vamos a hacer esto, que vamos a hacer el otro, pero uno es el que tiene que estar al frente primeramente en cualquier acción. Así que el apóstol no duda ni por un momento del deseo de los corintios de querer servir, pero les pide que no permitan, ¿verdad?, que su gloriarse se convierta precisamente en palabras vanas. Vean ustedes cómo dice Filipenses 2:16. Filipenses 2:16. Dice ahí, Filipenses 2:16. Dice la Escritura, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
¿Qué significa todo esto? Bueno, el apóstol Pablo nada más les está diciendo, ¿saben qué? Tómense de la palabra. No estén buscando alguna gloria personal. Por el contrario, si se trata de glorificar a alguien, solamente hay que glorificar a nuestro Dios. Pero para esto, y para hacerte bastante humilde, tienes que asirte o tomar la palabra de Dios en verdad. O sea, esa palabra de Dios la tienes que tener para ti, única y exclusivamente guardándola en tu corazón. Ahora, para el verso número 4, dice ahí, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. El apóstol Pablo aquí les está diciendo en este verso, bueno, ayuden para no ser piedra de tropiezo a otros. ¿Por qué razón? Porque primero les está diciendo, si se están gloriando, tengan cuidado de gloriarse. Y por otro lado les dice, no vaya a ser que en su momento vengan algunos hermanos conmigo de Macedonia y entonces aquí va a haber un problema porque ustedes mismos van a ser avergonzados. Entonces aquí Pablo hace una suposición y expresa algo de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no está seguro de quién lo va a acompañar en su viaje de Macedonia a Corinto, ¿verdad? Y no quisiera que al momento de llegar los agarrara fuera del lugar o que no estuvieran preparados con la colecta, ¿verdad? Y eso hablaría mal de ellos en cuanto al espiritual, los avergonzaría completamente y se verían pues un poquito irresponsables, o sea, con un mal testimonio, ya que tuvieron un año para juntar todo esto y toda esta colecta para los de Jerusalén, pero el hecho que no la tuvieran, pues esto les iba a tener a lo mejor no un problema, pero sí les mostraría algo de vergüenza para sus propias vidas y como que les restaría un poquito de credibilidad, y más aún siendo una iglesia que había edificado el apóstol Pablo. Y esto es muy serio para todos. Cualquier persona que pueda fallar en alguna actitud, en alguna promesa, ya no solamente está poniendo de por medio a su propia persona, sino que está poniendo de por medio y entredicho a donde asiste a su propia iglesia. Y más aún, está poniendo en entredicho al Señor Jesucristo, quien le amó y que le ha salvado y que ha cambiado su corazón. Así que es bastante serio toda esta situación, ¿verdad? Entonces aquí, el apóstol Pablo, ya después de haber dicho esto, bueno, él les dice, está tratando de decirles, bueno, ¿saben qué? Pues hay que buscar la unidad y la armonía de la iglesia, por lo que la colecta hecha por todas estas iglesias gentiles, bueno, pues es un esfuerzo conjunto para mostrar el amor de Dios a los de Jerusalén y por supuesto a la misma edificación de todos. ¿Por qué? Porque los mismos hermanos, viendo que se estaba haciendo la colecta, pues se animaban a poder ofrendar más allá. Esto es lo más importante que debemos de considerar siempre en nuestro corazón, ¿verdad? Mirar ya no solamente el buen ejemplo que tienen los demás y cómo es que el Señor deposita en el corazón de ellos esa necesidad de desprenderse, sino que también lo hace para que nosotros mismos sintamos esa necesidad de dar para aquellos que son santos. Entonces, aquí podemos ver que el apóstol Pablo, diciendo todo esto, menciona por último en el verso número 5 y dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pudiéramos decir que el apóstol Pablo dice, traten de dar de forma generosa y no por obligación o no porque nosotros le estuviéramos exigiendo. O sea, esto da a entender como que hay algo que no vayan a pensar que soy codicioso o que les estoy diciendo esto con fines materiales de lucro. No, no es así. El apóstol Pablo está llegando a una conclusión en especial y todo apuntaba a considerar que lo que se estaba reuniendo iba a ser completamente para los hermanos de Jerusalén. Pero claro que todo también apuntaba
a que esta necesidad de enviar a estos 3 hermanos, pues que no están mencionados por nombre 2 de ellos, más que solamente Tito, pues esto estaba ayudando a que ellos iban a dar un informe detallado de lo que estaba sucediendo ahí, y posteriormente también serían de edificación, porque como vimos la semana pasada, pues ellos eran personas elocuentes, eran personas que podían predicar el evangelio, eran personas que tenían un amplio conocimiento de la escritura y sobre todo que querían hablar de mi Señor y Salvador Jesucristo. Entonces en estos 3 hermanos había una garantía de edificación en los corazones de los miembros de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Pero ¿por qué en todo caso el apóstol Pablo envía a este trío de hermanos adelantándose a él mismo antes que cualquier otro? Bueno, su tarea era ayudar a los corintios, ¿verdad? Y que esta recolección de dinero, pues a lo mejor los corintios no estaban capacitados para ello, así que ellos fueron los encargados de ayudarlos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando el apóstol Pablo llegara con la delegación de los macedonios, ¿verdad?, ya todo estuviera listo, y esto iba a ayudar a que todos completamente se regocijen por lo que estaban haciendo. Esto le estaba dando gloria al Señor. La segunda parte del verso número 5 dice: para que esté lista como generosidad y no como exigencia nuestra. Aquí el apóstol Pablo les dice por último, bueno, ayuden mostrando un corazón dedicado al Señor. ¿Por qué dedicado al Señor? Bueno, porque desde luego el apóstol Pablo ve una bendición detrás de todo este esfuerzo conjunto de todas las iglesias. ¿Cuál es esta bendición? Bueno, el generoso aporte que estaban haciendo los corintios para los de Jerusalén sería experimentar la gracia de Dios, tanto para los dadores como para los receptores, ¿verdad? Hechos 20:35 dice, mis queridos hermanos, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, o que el Señor Jesús me dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y esto es tan importante para nosotros como creyentes, que siempre que nosotros podamos ser desprendidos, esto va a traer un regocijo en nuestro propio corazón, sabiendo que estamos haciendo la obra del Señor y demostrando su amor a Él. La última parte del verso 5, mis hermanos, dice: para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Pablo, al estar hablando de generosidad, usa la palabra eulogia en el griego, que significa el dar se origina en un corazón dedicado a Dios, ¿verdad?, por lo que resultará de una edificación mutua. ¿Por qué? Porque la dádiva va a bendecir al que la recibe, pero Dios también concede su favor al que la da. Entonces es mutuo todo lo que sucede. Y por otro lado, si alguien exige dar una ofrenda, no mostrando un corazón dedicado a Dios, bueno, estaría demostrando solo que está atrapado en una codicia y nunca va a recibir la aprobación de Dios por lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque la codicia es idolatría. Y en su momento, pues la idolatría toma el lugar que le corresponde a Dios. ¿Cuál es la conclusión de todo esto, mis queridos hermanos? Pablo, desde el verso 1, refiere, ¿verdad?, que tenemos que ser bondadosos, misericordiosos, que tenemos que ayudar a todos aquellos que tienen necesidad. A veces nos es difícil aceptar que una persona te pide una vez, te pide otra, pero el Señor lo pone ahí para que tú también pruebes tu propio corazón. Y que también nosotros, al momento de dedicar nuestro corazón al Señor, habiendo sido consagrados a Él, debemos mostrar misericordia para todos aquellos que se acercan aún. No estoy diciendo que siempre podamos dar a cualquier persona que te asista o que te quiera pedir. Estoy diciendo que tú tienes que evaluar también con tu propio corazón la forma en que tú debes de dar y ofrendar para aquellos que necesitan. Que nosotros podamos ser edificados a través de todo cuanto estudiamos en este capítulo 9, mis queridos hermanos y hermanas. Que el Señor nos guarde y que tengamos una semana grata, llena de bendiciones de parte de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque
nos das la oportunidad de poder entender de esta tu palabra. Ayúdanos a acercarnos siempre al texto bíblico, Padre, y que podamos ser muy precisos en cuanto a cada comentario que hacemos. Guarda nuestras vidas, guarda nuestro corazón, Señor, y que siempre podamos estar dispuestos a ayudar a los fieles en Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Dios les guarde, querida Iglesia Jeruel.